interrumpido y se me ha ido por la otra parte. Bueno amigos, buenos días o tardes. Esto que voy a contar yo posiblemente sea el primer medio que lo cuente con tanta claridad. Así que, vamos, si lo acierto me llevo el premio Nobel. Era una chorrada. Tengo que hacer comentarios. Derecho de autor, ya saben. Miren, se veía venir. Algunos lo vimos desde el minuto número 1. Este canal lo vio desde el minuto número 1. Otros no lo quisieron ver porque no les convenía. Otros, los más estúpidos, porque están ciegos por sus ideas políticas. Y la mayoría por el gran negocio de la guerra. Cuando llegó Trump al poder por segunda vez, lo dijo claro y alto. Nadie lo quiso escuchar. Y como dijo el sabio, Estados Unidos es una inmensa máquina de producir armas y promover guerras envuelta en un manto de democracia. La guerra continuó mientras la paciencia de Rusia se agotaba y sus ofensivas, las rusas, eran cada vez más constantes, más duras y más destructivas. Creo que no hace ni una semana, Rusia terminó de eliminar cualquier cosa que sea capaz de producir electricidad en Ucrania. Ese programa está grabado, el resto lo hará el general invierno. El resto lo hará el general invierno, ¿eh? Porque cuando caigan las temperaturas, cuando llegue el general invierno y caigan las temperaturas de 50 grados bajo cero, vamos a ver ahí cómo sobreviven los ucranianos. Esos están en sus confortables búnkeres, pero ¿están vivos o están muertos? Todos los búnkeres tienen en común una cosa, que más cerca o más lejos tienen ventilación, o si no te ahogarías. Si tú tienes un control absoluto de la superficie y eres un experto también en construir búnkeres, hombre, para un civil pues seguramente no se maten mucho en buscarlo, pero lo van a buscar por si hay alguien importante ahí dentro. Pero los grandes, a eso sí que los van a buscar. ¿Qué mejor manera que buscarlos que dejándote arrasado pues unos cuantos cientos de metros, 1 kilómetro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así, hasta que los encuentren? Los señores de la guerra insistían, pero cada vez más países de la OTAN, sobre todo de Europa, tomaban conciencia que en su avaricia sus países se habían quedado simplemente sin armas ni munición. Esos países que tanto presumen, que tanto dicen, primero que advirtió fue Alemania, que ellos podían aguantar una guerra de un mes, más no, pero de eso hace un par de años. Y yo no creo que Alemania, si hace 2 años podía aguantar pues un mes, pues ahora que puede aguantar 3 meses. El segundo fue Reino Unido. Macron calla, y la Meloni también. España no dice nada.
porque España, que sepamos, no se ha metido en líos. Que sepamos. Algún comando de operaciones especiales habrá entrado. Pero no a matar rusos, sino a un entrenamiento de verdad. Pueden recibir un tiro. Desde que Zelensky comenzó su campaña de asesinar a los rusos en el Donbass, inmediatamente salieron voces del Pentágono, actualmente Ministerio de la Guerra, que avisaron que esta guerra era un error, pero decían más, que no la podían ganar. Esto, que termino de leer, esto se ha dicho en este canal desde el primer momento, desde que existe este canal. Pero la guerra, en vez de pararse, continuaba, por la avaricia de los líderes del llamado mundo libre. ¿Qué es el mundo libre? Pues los que eran los países colonialistas. Holanda, Alemania, Francia, Bélgica, Francia y un montón. Las guerras cuestan dinero, muchísimo dinero. Producen muerte y destrucción, pero también enriquece a los señores de la guerra. Y a estos les da igual, mientras ellos ganan ingentes cantidades de dinero manchados de sangre. ¿Quiénes son los señores de la guerra? Pues mire, da la casualidad que en el 90% de los casos coincide con los presidentes de las respectivas repúblicas y algunos reinos europeos. Pero como son monarquías constitucionales, como la española, el responsable es el presidente del gobierno. En el caso de la República es el presidente de la República. En el caso de Francia, el máximo responsable es Sarkozy. Meloni también tiene su responsabilidad. En el caso de Alemania, los dos, el presidente de la República y el presidente del gobierno de la República. En el caso de Holanda, pues el presidente del gobierno de Holanda y el rey de Holanda. Por poner ejemplos. Los informes, la mayoría copia de los que serían redactados por distintos generales del Pentágono, seguían advirtiendo que la OTAN no era capaz de ganarle la guerra a Rusia y que los países europeos debían de invertir cantidades ingentes de dinero para rearmarse. ¿Se acuerdan cuando vino Trump ladrando, insultando a todo el mundo, faltando el respeto a todo el mundo? Sobre todo se fijó en España, se encaró con España. Ahí la cagaste, Burlancaster. Qué viejo soy, Virgen Santa. En fin, ahí la cagó. Había que parar esa guerra cuanto antes mejor. Trump intentó llegar a un acuerdo de paz, pero Trump no sabe. Acuérdense que esto de la dichosa democracia te puede llegar un petardo a ser presidente de una potencia, en este caso Trump. ¿Qué sabe Trump de geopolítica, de geoestrategia, de todo el tablero de ajedrez? Sí, tiene un montón de personas que saben mucho que lo asesoran. Otra cosa es que él lo entienda, que tenga la capacidad de entenderlo, que lo acepte y que obedezca, que siga los pasos que le marcan las personas, los tecnócratas, vamos, las personas que realmente sí que saben de esto. Trump intentó llegar a un acuerdo de paz, pero Trump no sabe cómo hacerlo. No se le ocurrió otra cosa que hacer lo único que sabe hacer, y no demasiado bien: negocios. Pero, ¿qué sabe Trump de geopolítica o de geoestrategia? Ante el señor Putin, que es un maestro
de la política, la máxima autoridad en la geopolítica y la geoestrategia. Él sí que controla el tablero del ajedrez mundial. ¿Ustedes creen que Trump lo controla? No. ¿Que se entera? Tampoco. Señor Putin sí. Él no. El Pentágono advirtió que después de Ucrania venía Europa. Volvió a avisar. Y no será que en este canal esto no se ha dicho una y otra vez. Europa en un enfrentamiento directo contra la OTAN y Europa, un enfrentamiento directo contra Rusia, contra la OTAN. Y los pronósticos de los generales no eran nada buenos. ¿Nada buenos para quién? Para la Unión Europea. Ni lo siguen siendo. Han empeorado. Europa será invadida y arrasada en una guerra relámpago. Y lo más duro, para Trump, Estados Unidos también. Le recordaron a Trump que Rusia era inmensamente más fuerte que ellos, los norteamericanos. Le recomendaron que se quedara quieto dentro de Estados Unidos, que se ciñera a su programa de América primero, de poner a América a trabajar, de crear puestos de trabajo, porque Estados Unidos no era capaz no de aguantar dos guerras de alta intensidad. Le dijeron la verdad, la cruda realidad, la verdad, clara y dura. En la actualidad, Estados Unidos no era capaz de mantener una guerra de alta intensidad ante un rival como Rusia o China. Y parece que el listado era más extenso. Trump siguió con sus negocios y se asoció con Israel para crear Disney Trump. Expulsar a todos los palestinos, aniquilarlos a todos los que podía. Y ahí fue cuando Trump le dio las orejas al lobo. Hubiera podido decir al oso, pero al lobo. Mientras en Europa los ineptos líderes aún ni se han dado cuenta de que ellos están totalmente desconectados de la realidad. Ellos van por una parte y su pueblo, la sociedad de los respectivos países europeos van por otro. Siempre dejamos a España aparte. Porque España, lo que le ha pasado a Zelensky se ha quejado muchas veces que España le mandaba chatarra, basura. Los líderes van a su aire y no escuchan a sus ciudadanos. Y ahora, solo ahora, algunos están tomando conciencia de que los europeos no quieren más guerras, ni se alistan, y no es por falta ni de valor ni de patriotismo. Vosotros lo habéis provocado, id vosotros a la guerra. Esta es una de las consignas, un grito generalizado por los jóvenes de toda Europa, da igual el color, en las manifestaciones que se producen en Europa permanentemente, en las principales ciudades. ¿Por qué? Porque, señores, vivimos en un mundo que estamos todos interconectados con esto de Internet. La información está al alcance de todos. Una historia es que una persona lo sepa interpretar y otra no, o no lo quiera ver. En prácticamente todas las capitales europeas han habido manifestaciones en contra de esta guerra y la de Oriente Próximo. Y ni comprando todos los medios de comunicación han conseguido engañar al pueblo soberano. No me estoy refiriendo a España, porque España, dentro de este desastre, es el país que más se ha resguardado. Estados Unidos no está mejor. Las manifestaciones se suceden y la solución del otro inepto, Trump,
es sacar al ejército a las calles de Estados Unidos. Peor, imposible. Como ya les he contado, no sé si ya habrá salido cuando salga este o saldrá después, el ejército de Estados Unidos en Illinois, en el estado de Illinois, se negó a cumplir las órdenes directas de el general y jefe que le llaman al presidente de Estados Unidos, cuando ordenó que el ejército saliera a la calle. No salió. Y eso ha creado un precedente muy grave dentro de Estados Unidos. Porque muchos estados se están planteando el por qué tienen que tener al ejército desplegado dentro de Estados Unidos. Si le tienes miedo a tu población es porque lo estás haciendo muy mal. ¿Y qué van a hacer los soldados norteamericanos? ¿Matar a norteamericanos? Como ven, la situación más complicada no puede ser y más errática no puede ser. Para entonces ya circulaban listados filtrados por los servicios de inteligencia de países que iban a ser muy castigados, duramente castigados. Parece que la gota que colmó el vaso fue cuando China puso plenamente operativo el mejor portaaviones del mundo, el Fujian. Un portaaviones repleto de altísima tecnología y lleno de aviones de quinta generación avanzada y de sexta generación. Simplemente, señores, que tenga ojos que vea. Miren el Fujian, lo bien construido que está, 3 rampas, miren los aviones que hay encima, parecen que sean de película, parece que sea un vídeo del amigo canario, y miren el Gerald Ford. No deja de ser un trasto enorme, enorme, lleno de aviones de cuarta generación. Peores que un Eurofighter. La Fujian se dejó ver por todos los países que están cerca del mar de la China. Se dio una vuelta por todo el mar de la China y lo vieron pues todos los países que están cerquita. Y los ribereños también del mar de la China. Por supuesto que la isla de Taiwán también vio al Fujian, y ríete tú de la escolta que lleva el Fujian, comparándola con el que lleva el Gerald Ford. El Fujian lleva más moderno y más letal. No necesitan pedirle ayuda a ningún país, a un tercer país, para que le deje un buque o dos para que su escolta sea perfecta o lo más perfecta posible. ¿Qué es lo que hace Estados Unidos con las fragatas españolas? Mientras, Zelensky anunciaba a bombo y platillo el envío de 50 baterías Patriot de Estados Unidos. Lo que tendría que haber sido una cuestión muy discreta, por no decir secreta. A partir de ahí Estados Unidos ya no le ha mandado nada y parece ser que el resto de Europa ha seguido el ejemplo de Estados Unidos. Quizás porque la evidencia es tan clara de que Ucrania está totalmente vencida y ahora toca pues protegerse lo máximo posible a cada uno. España se mueve con una visita oficial de Sus Majestades los Reyes a China, y esto lo cambia todo, porque nadie controla a España. Vamos, lo que yo siempre he dicho y he mantenido, que a España nadie jamás, nunca ha sido capaz de ponerle un collar, un cascabel y menos mucho un ramal o una correa.
Un viaje muy peligroso para la Pax norteamericana y toda una declaración de intenciones del Reino de España que elige a China. Mientras los ataques rusos sobre Ucrania cada vez son más frecuentes y sobre todo mucho más duros. En Ucrania, a día de hoy, hay cientos de soldados de la OTAN, mercenarios, pero también hay cientos de altos oficiales de alto rango de la OTAN atrapados que no pueden salir. ¿Por qué no pueden salir? Pues no pueden salir por la sencilla razón de que Rusia ha cerrado todos los pasos en el último ataque de anoche, que ha terminado de vencer a la OTAN en Ucrania. Los generales de Estados Unidos no se explican cómo aún no se ha producido una rendición incondicional por parte del régimen de Ucrania, y más teniendo en cuenta a un número indeterminado de generales de la OTAN y sus estados mayores que están allí atrapados, en el caso de que estén vivos. Generales principalmente de Estados Unidos, de Inglaterra, de Alemania, de todos estos países, Francia, los más chulos. Las presiones sobre Zelensky son enormes para que se rinda ya. Y si no lo hace, pues alguien lo hará, es decir, otro lo hará, con todas las connotaciones que lleva esto. Mientras este fin de semana en toda Rusia se celebraban conciertos muy patrióticos, se cantaba el himno nacional, marchas militares muy conocidas, canciones muy conocidas, muy populares rusas, se celebraban grandes celebraciones. Rusia ya ha dado esta guerra por ganada. Ahora le toca a la Unión Europea, a nosotros. ¿Cuándo nos toca? Pues primavera-verano del 2026. Aquí viene el título. Ucrania está vencida, y el subtítulo: Estados Unidos no entiende cómo aún no se ha producido la rendición incondicional. La operación militar especial que Rusia comenzó en el territorio de Ucrania en febrero de 2022 consistió en varias ofensivas separadas y relativamente limitadas diseñadas para lograr una victoria rápida, incluyendo la toma de la capital, Kiev. Bueno, eso es lo que piensa quien ha escrito esto. Yo no lo he escrito. Pero todos hemos visto que la Federación Rusa primero utilizó a Wagner. Después desplegó el ejército y puso en marcha su artillería, que aún no han parado de disparar. A estas horas siguen disparando. La artillería rusa, la pesada, la mediana y la portátil. El machaqueo es constante. Hombre, lo ideal hubiera sido una victoria rápida, incluyendo la toma de la capital de Kiev, pero si tú tienes a toda la OTAN enfrente, pues, y enfrente tienes a un genio de la geopolítica y la geoestrategia, pues se va a tomar todas las precauciones. Así que vamos a ir lento, vamos a hacer una guerra de desgaste, a ver quién aguanta más. Es lo que ha hecho el señor Putin. Ucrania, el hundimiento. Rusia adaptó aquel plan inicial ante la ausencia de la implosión del régimen ucraniano y el sabotaje occidental al acuerdo iniciado entre Moscú y Kiev en Estambul para solventar el enfrentamiento, aunque Rusia ya había ocupado, fíjense, ya había ocupado el 20% de Ucrania. En la actualidad, ¿cuánto tiene? No lo sabemos. Pero al ritmo que va Rusia,
Pues en estos momentos quizás tenga el 80% de Rusia, de Ucrania controlada, que no sea más, que no sea un 90%. Ocupada, ¿eh? Moscú optó por la estrategia nueva de concentración de fuerzas con el fin de destruir a los defensores ucranianos a lo largo de la línea de un frente de 1.200 kilómetros de longitud mediante una guerra de atracción, de maniobra y de cerco, la famosa embosada o caldero. Especialistas eso los rusos en hacerlo. Te dejan un gran espacio inmenso donde puede entrar un ejército, 2, 3, 4 y te lo cierran. Te cierran la posibilidad de poder salir, de escape. Primero se va estrechando y si tú eres listo, te sales rápido, porque te vas a quedar atrapado. Y los rusos eso lo hacen de lujo. A mi amigo que huye, Puente de Plata. Pero si tú te quedas dentro, te van a matar. ¿Qué es lo que ha ido sucediendo a lo largo de esta guerra? El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia lleva más de 2 años mostrando su sabiduría acumulada en el despliegue táctico mediante la creación de calderos, lo dicho, y de ollas en la que están volviendo a los principales puntos de resistencia ucranianos. El más famoso, por más conocido, ese que yo les he contado, creo que ya les he contado, donde el señor Vladimir Putin, vestido de militar ante el alto Estado Mayor de la Defensa, es decir, ante los máximos mandos del ejército ruso, dio un plazo de 24 horas a 2 ciudades que estaban cercadas. Llevaban 2 semanas, pongamos que un mes, sin recibir ningún tipo de ayuda, ni armas, ni comida, ni agua, ni nada. Apenas disparaban, tenían que reservar munición. Y el propio señor Putin, presidente de la Federación Rusa y jefe de todos los ejércitos de Rusia, pues les dijo estas palabras: tenéis 24 horas para rendiros, si no seréis muertos. Yo no sé lo que pasó, me imagino que todos fueron muertos. La apisonadora rusa les pasó por encima. La misión renovada es, desde entonces, debilitar gradualmente a las Fuerzas Armadas ucranianas a través de ataques constantes para agotar sus recursos, su personal y su equipo hasta que no puedan seguir luchando. Pero eso es increíble, que no haya escrito esto, que no sepa que esto hace ya desde hace 2 años que no lo tienen. Se quedaron rapidísimamente sin soldados, sin mandos, sin nada, sin oficiales, hombre, a algunos les queda o les quedaba, pero los que realmente estaban arriba de la pirámide militar, esos ya fueron eliminados. ¿De qué ha estado luchando Ucrania? Pues del dinero, de la munición, de la logística y de las armas no que le han dado, que le han vendido. Los muy incautos señores de la guerra, pensando en que solo iban a cobrar con las tierras raras y reconstruyendo toda Ucrania. Ahora piensen un poquitín. ¿Ustedes creen que Rusia va a dejar que Trump reconstruya o que haga minería? No. ¿Que Alemania reconstruya algo? Tampoco. En Alemania se cree que ahora se están creyendo, en Alemania es bipolar o tripolar. Se creen que son el Tercer Reich.
Pues el tercer rey ya sabemos cómo terminó. La misión renovada es, desde entonces, debilitar gradualmente a las Fuerzas Armadas ucranianas a través de los ataques constantes para agotar sus recursos, su personal y su equipo hasta que no puedan seguir luchando. Ya lo han conseguido. Esta muerte por los 1000 cortes o Qingli en chino está empezando a mostrar la acumulación de efectos a lo largo de toda la línea de contacto al comienzo del mes de noviembre. ¿Qué se ha detectado a lo largo de esos 1200 kilómetros de frente? Que no hay ucranianos. Por eso te avanzan tanto, pero avanzan desconfiados, tomando todas sus precauciones. Por eso te avanzan 20, 30, 40, 50, 60 kilómetros al día, 100 en algunos casos. Han tenido que parar para que toda la línea de combate pues vaya al mismo ritmo. A todo esto, con la diferencia que los soldados rusos 3 meses o 4 en el frente y después 6 meses en casa, con sus familias, con sus amigos, o en España o en cualquier país de vacaciones. El ejército ruso ha completado su operación de limpieza y aseguramiento de sus posiciones en el sur de Bosak, en la frontera noroeste de Ucrania con Rusia, zona de la que los ucranianos se verán obligados a retirarse pronto, fruto de la presión del cerco ruso. Hombre, o te retiras o te matan, tú eliges, porque Rusia ya no te avisa, ya te ha avisado demasiado. Y todos conocemos la manera que tiene Rusia de atacar, de luchar. Bueno, tiene varias, pero esta es muy típica, la de ir creándote bolsas. Ahora ya no te dan la oportunidad. Tú sabes que si tienes la inmensa línea de 1200 kilómetros y por un flanco, es decir, por un lado y por el otro, el ejército avanza, mientras tú no puedes avanzar porque lo que tienes enfrente te está haciendo frente y te está machacando, pues lo mejor que puedes hacer es coger y largarte. Hacer una retirada estratégica o rendirte. Es lo mejor. Yo me rendiría. Así seguro que no te matan. Porque los rusos en la actualidad, si te embolsan, te matan. Ya no te dejan a nadie vivo. Kuspian, en el este de Ucrania, donde los grupos de asalto rusos han tomado posiciones al noroeste de la ciudad, caerá en manos rusas antes de finales de noviembre y el ejército ruso sigue avanzando en el sector de la ciudad de Limán. Si no han caído ya hasta ciudades, porque avanzan tan rápidamente y los ataques son tan duros, porque los ataques que está produciendo Rusia está demostrando que tiene munición de sobra, armas de sobra, para poderte atacar en una noche, noche tras noche, pues cientos de objetivos diferentes. Así que si se les ocurre, pues decir, pues vamos a echar una manita aquí y vamos a eliminar Kiev y Limán, pues asunto resuelto, avanzar todos. Las Fuerzas Armadas de Rusia han llevado a los combates hasta afueras de Konstantinovka, tercera ciudad de la última línea de defensa ucraniana en la región del Donbass,
junto a Sayat y Krasnokar, cuya caída la quebraría completamente. Yo creo que han caído estas tres ciudades, pero no lo puedo asegurar. Sobre todo teniendo en cuenta que Rusia está celebrando ya la victoria de la guerra. Con grandes conciertos, grandes concentraciones de civiles, militares, personas, familias. Precioso. Digo precioso porque es emotivo, ¿no? Más allá de la conexión entre es decir, que Rusia ya da por vencida la guerra. Más allá de, pero eso no quiere decir que dejen de luchar y que se hayan vuelto todos a casa, no, ellos siguen ahí. Más allá de, y ahí se van a quedar. Más allá de la conexión entre estas tres ciudades, al terreno se abren las estepas orientales de Ucrania sin defensas naturales o artificiales que dificulten un avance de las fuerzas rusas que llegarían con una facilidad hasta la ribera izquierda del río Dnieper o Dnieper. ¿Qué nos están diciendo aquí? Que van a ver ustedes cómo llega un punto en que cuando lleguen a las estepas ese frente va a avanzar disparado. Te avanzará a lo mejor al día pues 50, 75, 100 kilómetros. Teniendo en cuenta que no te va a dejar nada vivo detrás. Y nada vivo es una persona. La conquista rusa de Potrovsk para los ucranianos o de Krasnoyarsk para los rusos culminó con éxito, lo que ha permitido al ejército ruso cerrar completamente el caldero de Mirnograd, según Ucrania, o Dimitrov, según Rusia. De todas formas, este problema de según Ucrania o según Rusia se va a terminar en nada, porque todo se va a decir en ruso. Porque Ucrania va a ser absorbida absolutamente por Rusia. Restaurarán lo que les convenga y lo demás ya se apañarán. Una duda que queda aclarar en esta zona de la línea de contacto es cuántos oficiales de la Organización del Tratado Atlántico Norte, OTAN, y cuántos soldados ucranianos han quedado atrapados de esta gran olla táctica y si son cientos o miles. Fíjese, lo que les he comentado yo al principio en la introducción, aquí se está dando por hecho. ¿Cuántos oficiales? Estamos hablando de generales, altísimos oficiales, muchos de ellos de Estados Unidos. Soldados, lo último son los mercenarios y lo último del último son los pistoleros. Han quedado atrapados de esa gran olla táctica y si son ciertos o miles. Un segundo, farmacia. Sí, mire sí. ¿Vesten de ahí? ¿Vesten? Hey. Ay, Dios mío, ¿no sé lo que le pasa a la gatita, Miss Miau? Que la tengo aquí abajo pidiéndome cariñitos. Y sus cariñitos es sacando las uñas y dándote ahí a ver si quieres subir. Sí, no sé lo que le pasa, de verdad, no tengo ni idea. Ay, viene para acá, sí. Viene, viene, mis. Viene, psti. Aquí está. Bueno, vamos a hacer esto como las películas. A ver si se queda aquí conmigo o se va a su camita que la tiene y que la está mirando. Pues eso, que no saben cuántos soldados ni cuántos oficiales, altísimos oficiales, han quedado atrapados. No tienen ni idea. Pero por lo visto son muchísimos.
Y un general es muchísimo. Si un coronel es mucho, un general es muchísimo. ¿Y cuántos soldados, cuántas tropas, sobre todo norteamericanas, han quedado atrapadas ahí? Señor Trump va a tener que dar muchísimas explicaciones. Porque piensen que ahí está, pues, la flor y nata de Estados Unidos y de los países que están participando en esas cositas. Si mueren ahí o es quedan hechos prisioneros, no pueden defender su país. Así que si esperan que Rusia cometa el error de devolvérselos, no los va a devolver en el caso de que sigan vivos. Pues han quedado atrapados dentro de esa gran olla táctica y si son cientos o miles, no saben el número. Pero fíjese, están hablando de miles de personas. Ojito, que están hablando de personas OTAN. Y porque a los mercenarios ni los nombran. Personas OTAN. Miles. Miles. Para los españoles. Yo, hasta donde sé, los españoles no han entrado. Hasta donde sé, no han entrado. Que haya entrado un grupo de operaciones especiales a echar un vistacito, posiblemente, seguro. Pero no deja de ser una suposición. Pero nosotros no jugamos a eso. Entre otras cosas porque la política de España es ¿qué nos ha hecho a nosotros Rusia? No nos ha hecho nada. Es una guerra de Estados Unidos, de diferentes presidentes, vayan pensando. Cuando terminó la Guerra Fría, cuando cayó el muro de Berlín, la OTAN tendría que haber desaparecido. Eso es lo que esperaban todos. Sin embargo, la OTAN se fortaleció. Aquí hay unos que son agresivos y otros que no lo son. Pues siempre digo que nosotros estamos en el lado de los malos. Pero gracias a Dios España es mucha España y España no ha jugado al lado de los malos, aunque muchos partidos políticos así lo hubieran querido. Y hay televisiones que dan de verdad angustia, agonía, asco de verlas. Compradísimas a tope y mintiendo 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 y mintiendo. Parece que nos tomen por tontos porque cualquiera puede encontrar en su ordenador, en los mapas muy actualizados de la guerra. Y tengan en cuenta que hay desinformación por todas partes. ¿Por qué se enviaron durante la semana última de octubre 3 helicópteros estadounidenses Black Hawks repletos de comandos especiales ucranianos al norte de Petrovsk, que acabaron siendo destruidos todos ellos? ¿Quién quedó atrapado en ese caldero que sea tan importante como para que se prepare una operación de rescate como esa suicida? Al fin y al cabo, todo acabó en un fracaso. Rusia sabe que tiene ahí, que ha pescado y ya sabemos una cosa, aquí, leyendo esto. Yo me estoy enterando al mismo tiempo que ustedes. Que a este hombre lo van a matar igual como a Rita Barbera. Me refiero a Amazon. En fin, que ahí tiene que haber alguien muy importante, pero o personas muy importantes. Estoy hablando de generales de la OTAN muy importantes. Posiblemente haya hasta algún político que haya estado de visita, posiblemente algún ministro de defensa. De algún país también,
que estaba por ahí, dijo, pues me voy ahí, me pongo el casco y me voy. Como está la OTAN, me va a proteger. Sí, sí. Eso no es Afganistán, ni es Irak, ni es Siria, ni es Palestina. Eso es Rusia. En el sur del frente de las tropas rusas tomaron Uneskova, avanzan en torno a Guyaipole, Aleskeva y Visnevie, controlan el delta del río Dnieper. Van a ver ustedes el castigo que sufre Odessa y esos, porque Odessa son reductos, reductos. Las pocas ciudades que hay en el Donbass que hemos sido ocupadas, lo que ha hecho Rusia ha sido dejarlas bien rodeaditas, siguen recibiendo ataques constantes de la artillería, pum 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 pum, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, y aquello no se termina nunca. Y nada. Y han hecho lo mismo que hizo el Tercer Reich en la línea Manchimot. Pues han dejado una serie de ciudades del Donbass y han avanzado a conquistar. Cuando tomen toda Ucrania, ya se ocuparán de ellos. El problema es que has dado tanto castigo que has tenido demasiado tiempo para poderte rendir. Vas a morir. Y la vergüenza que va a sufrir pues muchos ejércitos cuando te enseñen a la cantidad de oficiales, de altos oficiales, generales, coroneles, tenientes coroneles, a saber lo que hay ahí dentro. La vergüenza que van a sufrir esos países, antes de ser invadidos, por supuesto. Y la bajada de tensión no, de moral, tan tremenda que van a sufrir esos países. Acuérdense, están jugando ahí con un mago, con el señor Putin. Si quieren saber mi opinión, yo creo que ya los han trincado y los tienen prisioneros. Por supuesto que bien cuidaditos. Mientras la Fuerza Aérea de Rusia sigue destruyendo metódicamente los puntos de congregación de las unidades militares ucranianas en el centro del este y el este del país y los nudos logísticos ferroviarios de las instalaciones energéticas ucranianas. Miren, nada de esto existe ya. Y piensen que esto que están relatando aquí se sabía hace una semana, 10 días. Pero claro, es que es una vergüenza para la OTAN. El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, DJ, le ha dado tiempo al presidente Putin para acabar con este conflicto por la vía de los hechos, pero seguramente será el momento en que la línea de contacto entre las partes las marque el río Dnieper. Aquí están alucinando en colores, se han tomado un tripi o lo que sea. Un país que está ganando no negocia. Y que está ganando con una facilidad tan extrema, no negocia. Y que tiene un montón de generales tuyos, no negocia. Que por cortesía, pues se quiere reír un rato contigo, contigo no, de ti, el señor Putin, pues irán y se reirán. Ya lo hicieron en Alaska. La región de Odessa fue capturada por el Imperio ruso a los turcos y su capital, del mismo nombre tan rusa como su creadora, la zarina Catalina II la Grande, se entregará a la Federación Rusa en la mesa en la que se firme la capitulación de Ucrania. Fíjense ustedes en qué extremos estamos. Odessa volverá a la Federación Rusa acompañada de la región de
Nikolayev para poder proteger aquella desde el norte y el Mar Negro Oriental, incluido el Mar de Azov. Volverá a ser ruso, mal que le pese a los ingleses y a los franceses. Ni los ingleses ni los franceses pintan nada, y tanto un país como el otro van a ser duramente castigados. Yo he leído por ahí que van a ser muy duramente castigados, igual como Alemania. Pero yo he leído cosas como que Rusia va a hundir en el mar a las islas británicas. Y he oído que quieren capturar vivo a Macron, al gobierno francés y a todo su Estado Mayor, a todos sus generales, absolutamente a todos. Eso o la destrucción de París. Tú eliges. Alemania es otra cosa. Alemania va a ser arrasada. Alemania y Rusia se tienen un cariño especial. Asimismo se creará una zona de seguridad en la ribera derecha del Níper que no será patrullada por efectivos de ningún país de la OTAN. Pero si la OTAN va a desaparecer, la va a arrasar. Aquí están flipando. Va a desaparecer. Te han derrotado estrepitosamente. Vamos a ver qué país de la OTAN es capaz de sentarse a negociar de tú a tú con el señor Zelensky. Ninguno. Ni a Estados Unidos. Ninguno. Se van a descojonar los rusos, pero en tu cara. Y las regiones de Chernihiv, Sumy y Kharkov al norte de la frontera de Bielorrusia y en el este de Ucrania se incorporaría a Rusia. Y Polonia, y los países bálticos. Por eso, cuanto antes, a casa nuestros soldados. Por cierto, desde aquí un saludo y un recuerdo a todos nuestros soldados. A ver si alguien con 2 dedos de cerebro os ordena el regreso inmediato a casa, a España. Porque vais a ser muertos. Vais a ser un daño colateral. Aquí ya se ha explicado, pero a mí ya no me importa volverlo a explicar. Ningún ejército avanza dejándose nada detrás o a un lado o al otro. Lo voy a explicar. O en la retaguardia o en un flanco o al otro. Ningún ejército avanza. Y vosotros estáis en un flanco. Así que, por muy preparados que estéis, si os cae, si os llueve fuego desde el cielo, ya puedes ser el soldado mejor del mundo. No van a quedar de ti ni cenizas. Aquí la historia es que lo saben nuestros políticos y nuestro desgobierno y nuestro Ministerio de Defensa. ¿Vamos a sacrificar a nuestros soldados? ¿Nos vamos a esperar a la última hora? ¿Y si Rusia nos dice que ya es tarde? ¿Qué tiempo hemos tenido? Lo que quede del Estado de Ucrania que se adhiera a la OTAN no se adhiera ni a la OTAN ni a la Unión Europea. Miren, tanto una cosa como la otra va a desaparecer. Pero acuérdense que la plantilla es de Occidente. Por lo tanto, hay que barrer para casa.
Las respuestas coordinadas del primer ministro de Hungría, Orbán, y del presidente eh, Donald Trump y de los medios de comunicación de la Casa Blanca a comienzos de noviembre fueron bien significativas. Orbán es el que es la voz disonante dentro de la Unión Europea. Es del mismo palo de Trump y está muy cercano a Rusia. Y saben perfectísimamente cómo se las gasta Rusia. Pero el señor Orbán es el único país, Hungría es el único país que ha hecho un referéndum, es decir, que ha preguntado al pueblo. Vamos, que el señor Orbán te puede gustar o no, pero el señor Orbán ha tenido el detalle de hacer un referéndum y hacer muchas preguntas, o las preguntas que ha querido oportunas, para saber por dónde tirar con toda la legitimidad del mundo al pueblo húngaro. ¿Qué país de la Unión Europea ha hecho eso? Ninguno. ¿Estados Unidos lo ha hecho? Tampoco. ¿Lo ha hecho alguna vez? Creo que no. Y hasta aquí. Zelensky, cuyo patrimonio ha superado los 1.000 millones, está discutiendo con sus controladores británicos el lugar de Occidente en el que se refugiará a medida que se acerque el momento de su escapada de Ucrania. ¿Cómo se va a escapar si está todo cerrado? Pero vamos a ver, ¿ustedes creen que la vida de Zelensky vale 1.000 millones de dólares? Al país que vaya se va a quedar con los 1.000 millones de dólares y le va a entregar una bandeja de plata a Zelensky a Rusia. ¿Crees que va a quedar impune en la cantidad de muertos que has causado por tu fascismo y tu ideología? ¿En serio crees que te vas a salvar? No te vas a salvar. No, el mundo no es lo suficientemente grande, no es lo suficientemente grande. 350.000 millones de ayuda financiera y militar de Estados Unidos y de Europa a Kiev han dado para mucho y sería muy interesante. Oh, ¿solo eso? ¿350.000 millones? Si son billones lo que ha soltado la OTAN y Estados Unidos. Que menos ha soltado ha sido España. Ha dado para mucho y sería muy interesante conocer cómo ha sido el reparto de parte de dichos fondos entre los dirigentes europeos desde el 2022. ¡Ostras! ¿Cómo está el tema, eh? Está calentito, ¿eh? Ahora ya están hablando quién ha puesto más porque quieren recuperar el dinero, pero el dinero no lo van a recuperar de ninguna manera. Les ha salido el tiro por la culata. Esto ayudaría a entender el empeño en convertir la Unión Europea en una OTAN bis que, aunque los presupuestos de defensa en Europa a costa de otras necesidades de los ciudadanos europeos con el recurso de atemorizados con el que viene el lobo, perdón, los rusos, yo aquí no he escrito nada, estoy leyendo, todo eso está entrecomillado. Pero es que es verdad, es que vienen los rusos. Igual como es verdad que todos los países se están armando hasta los dientes, pero tarde. Y te sorprende muchísimo cuando ahora Estados Unidos se está fijando en España. Te empiezas a ver a youtubers, a generales, a geopolíticos y a geoestrategas que hablan de España. Te hablan de que España, geográficamente hablando, es una auténtica fortaleza, que está situado en un punto estratégico espectacular,
que tiene dos archipiélagos tremendamente bien situados a nivel estratégico. Incluso te hacen recreaciones de cómo sería pues un enfrentamiento entre Portugal y España, y todo eso hecho por la IA, pero por los norteamericanos. Yo me quedé flipando. Digo, pero contra Portugal, si nosotros Portugal nos llevamos de maravilla, pues bueno, Portugal en 10 minutos sería vencida en una mañana. Pero es que después se van a hacer la comparación con Francia, y ahí es donde te quedas con la boca abierta. España sería con la mitad de Francia en un año, medio año. Llegarían los amigos de Francia y nosotros retrocederíamos un poquitín y después avanzaríamos. Resultado: vendrían países hispanos a ayudar a España. Y entonces te encuentras tú en que toda Francia y otros países estarían controlados por España. Después, y con eso termino, después empiezan un montón de programas de youtubers y de no youtubers, eso no es ninguna casualidad, hablando de la fuerza que tiene España, que tiene el mejor ejército de Europa, el más avanzado tecnológicamente, aire, tierra, mar y espacio, y ciberespacio. Que no tenemos portaaviones, pero que ni falta nos hace. Que sin portaaviones somos la primera potencia europea, pero con diferencia. Que nuestros soldados están muy bien entrenados, que son los mejores que hay. Y después empiezan a descubrirte que tenemos pues las fragatas, mientras las Constellation, miren, envía al cuñado, por casualidad, me salió el cuñado, y hablaba también de la Constellation. Coño, pues estaban diciendo lo mismo que los norteamericanos. El cuñado estaba diciendo lo mismo que los norteamericanos. Que mientras nuestras fragatas son una maravilla, en las Constellation no sirven para nada. Que esto no sé si lo vi también por el cuñado o por otra parte. Ya saben mi memoria. Que Lockheed Martin o quien sea está muy decepcionado con Fragantieri. Que aquello no va. Que aquello no va. También se han equivocado con las medidas y las han hecho, pues, son 10 o 15 metros más grande. Si tú quieres una nave rápida, grande no tiene que ser como las españolas. Y me entero por los Estados Unidos que España va a construir más F-100. Coño, lo mismo que dije yo, que nuestra columna vertebral siguen las F-100. F-100 totalmente renovadas, totalmente actualizadas y que bueno, que nuestra F-120 pues va a ser algo espectacular. Y siguen muy preocupados, y con eso termino, siguen analizando la visita de sus majestades los reyes y se siguen preguntando qué nivel de acuerdos se firmaron ahí. Pero en lo que están todos de acuerdo, estoy hablando de Norteamérica, en lo que están todos de acuerdo es que ellos también leen el lenguaje corporal, también leen los labios, también tienen traductores de chinos muy buenos y de español muy buenos. Que vamos, que
España ha optado y ha optado por China. Tal como lo dicen los Estados Unidos, lo digo yo. Pero es que eso ya lo dije yo, ya lo dijo este canal, es decir, ya lo dije yo en este canal. Y yo me pregunto, ¿y nuestros geopolíticos y nuestros geoestrategas, el almirante este que sale en todas las televisiones que no acierta ni una, yo no sé si lo hace porque queriendo o porque es muy cortito, no lo tengo ni idea. El coronel Pedro Baños, yo exactamente no sé a qué juega, con todo el respeto del mundo, no sé a qué juega. ¿Por qué no nos informan? Porque esto es una plantilla de Estados Unidos y está contrastada con otras plantillas de Estados Unidos y de algún país europeo. Que Rusia ha ganado la guerra, que ahora viene el general invierno y que al año que viene seremos conquistados. Ah, por cierto, y te cae un huevo por cada camal cuando yo esas cosas no las suelo ver. Pero resulta que las profecías del padre Pío y del padre no sé quién y del padre no sé cuántos y de la madre no sé quién, todos santos y cosas de estas y santas y beatas, que tenían visiones, pues todos dicen que lo mismo, que habrá una gran guerra y que será España quien tome el mando, el rey de España concretamente. Alucinante. Pero yo que me leí hace 500 años, me leí a las cuartetas que es muy aburrido leerte las cuartetas de Nostradamus. Nostradamus hay una cuarteta que dice que habrá una gran guerra y que será el rey de España quien ponga paz. ¿Cuántas veces salió la paz y la concordia y la estabilidad y la justicia, la equidad en el mundo? En las reuniones que tuvieron el señor Jinping, presidente de la República Popular China, y su majestad el rey, el jefe del Estado de España, del Reino de España. ¿Cuántas veces salió esa palabra? Pues vamos a ver lo que pasa. Mientras aquí estamos igual. Cataluña, Mazón, el novio de Ayuso, Rufián y la madre que los parió. Es vergonzoso. Todas las televisiones están compradas. Por eso nadie ve la televisión. Vemos películas o series o cosas que nos gustan. Yo, por ejemplo, veo La Voz, es lo único que veo en la televisión. También de vez en cuando veo a Iker Jiménez. Pero desde luego Horizonte no, hijo. Horizonte yo un programa que dura realmente 1 hora y media y que lo largas 4 horas con la publicidad, búscate, yo qué sé, haz como la Super Bowl. 5 o 6 que te paguen una fortuna y ya está. Y entonces vas a tener una audiencia brutal. Ya la tienes, pero vas a tener una audiencia brutal. Y me encantó ayer, y con esto sí que termino, me encantó ayer cuando Iker Jiménez puso los puntos sobre las IES sobre la riada de Valencia, sobre quiénes son los responsables, quiénes no, y cuáles fueron los medios y los periodistas comprados que fueron contra él personalmente, y que ahora van haciéndole a la pelota, que quieren ir a su programa y cosas de estas. Me encantó muchísimo la manera que tiene de hablar, lo claro que habla. Señores, Rusia ha ganado la guerra
Es increíble que contra la OTAN, la guerra promovida por Estados Unidos, con el apoyo de la OTAN, ha ganado a 31 países, la Federación Rusa ha ganado a 31 países que forman la OTAN, teóricamente eran los lobos del mundo. Los ha ganado todos, la OTAN no va a denunciar a nadie porque la OTAN en Rusia la va a borrar del mapa y Estados Unidos o se autodestruirá a ellos mismos o los chinos se encargarán de ellos y los rusos también. Y España, pues ojalá se cumplan las previsiones que se hizo en este canal. Se convertirá, pues, junto con Alemania o junto con la República Popular China, cogiditos de la mano, en la primera potencia junto con China. Rusia será la segunda o tercera potencia del mundo, pero estará en su casa tranquila. Rusia lo que quiere es vivir en paz, que nunca la han dejado vivir en paz. Quieren vivir en paz. Pero por supuesto que se van a cobrar, van a castigar a los países que más chulos se han puesto. A ver si todo sale bien. Su Majestad el Rey, España reacciona bien y podemos salvar a los tracios, a Rumanía, que Rumanía lo único que ha hecho ha sido tener la base logística más grande que tienen más cerca de Ucrania. Pero si España no interviene, Rusia le va a pasar por encima y no va a dejar nada de los tracios. Acuérdense que los tracios, que Rumanía la fundó Trajano y que adoran a Trajano y ellos nos entienden a nosotros. Ellos son latinos. Los hizo latinos el emperador Trajano, nacido en Sevilla. Señores, soy Tony Garcés, le mando un saludo muy grande desde Valencia, España. Imagínense este canal con un poco de ayuda y un poco de medios. Imagínense este canal cómo sería. Yo soy una persona mayor, pero puedo traspasar lo que yo sé a las personas que estén aquí, para cuando yo no esté, ellos puedan hacer una información con rigor, que es lo que a mí me encantaría hacer, una televisión con rigor, una radio-televisión con rigor. Hablar no solo de cuestiones militares, que también habría su apartado militar, sus analistas militares, económicos, y también hablar de España, de la situación política de España, deportes, todo lo que hace una televisión, del tiempo, absolutamente todo, pero con el máximo rigor y con la verdad siempre por delante, teniendo en cuenta de que ese es un canal que quiere recuperar los valores que hemos perdido, que es un canal profundamente español, por supuesto que respeta a todas las regiones o a todos los antiguos reinos de verdad que existieron en la península ibérica, los que tenemos lengua y cultura propia. Eso no es malo para España, eso enriquece a un país. Enriquece un país. Enriquece un país. Pero eso no hace falta ni tener autonomías, que eso fue una cosa impuesta. España se tiene que centralizar y nada. Acuérdense que hay cortes, las cortes castellanas y las cortes aragonesas, que son las que te dan el beneplácito para que el rey gobierne y son el que le pide cuentas al rey. Hay que cambiarlo todo, por supuesto que hay que cambiar la Constitución y hay que cambiar nuestras cosas.
Y lo que funcionó muy bien durante 300 años, pues podemos hacer que funcione aún mejor. Pero no que lo hagan los políticos, que lo hagan tecnócratas. ¿Qué son los tecnócratas? Los que más saben. Y sobre todo, que pasen el filtro del patriotismo. Y acuérdense, España, 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 España y siempre España. Es lo que tenemos que tener en cuenta, España y la monarquía. Dijo el general Francisco Franco en una entrevista, y con esto termino, en una entrevista que le hizo, creo que fue la BBC inglesa, le preguntó sobre España y cómo éramos los españoles. Dijo que los españoles éramos buenas personas, trabajadores, honrados, valientes, pero que de vez en cuando necesitábamos una mano fuerte y dura que nos recondujera a nuestro sitio, al sitio. Vamos, que no nos salgan rufianes ni cosas de estas, que no nos salgan Puigdemones ni historias de estas. También hubo un par de generales, unos cuantos generales, pero eso viene ya de la época de los reyes de la corona de Aragón, que Cataluña, Barcelona concretamente, pero que Cataluña debía de ser controlada, que Barcelona se tenía que bombardear cada 50 años para ir bien. Y yo no estoy diciendo que se bombardee Cataluña, esto lo que estoy diciendo es que hay que poner las cosas muy claras. Ya está, no pasa absolutamente nada. Y utilizar todos los recursos que tiene España para hacer España más grande, más fuerte y más potente. Y yo, ahora sí que termino, lanzo un mensaje a los países hispanos. No os autoengañéis. No vais a dejar de ser una provincia más de España. El rey no se va a ir a vivir a México, ni la corte va a estar en México, ni en ninguna parte. Aquí en España hay un palacio espectacular. Por supuesto que en las cortes habrá representación de los países que vengan aquí. Siempre la ha habido. Pues ala. Vuestro trabajo es contar la historia bien contada, no barrer para casa. Señor Bulló, señor Zunzunegui, don Patricio Lons y todos los demás, pues ala, atajo. No al río, sino a currar. Señores, soy Tony García, les mando un saludo muy grande desde Valencia, España, concretamente desde el sur de la provincia de Valencia. Les deseo a todos que tengan mucha salud, que muchísimas gracias, de verdad, con la mano en el corazón, con las manos en el corazón, muchísimas gracias, y que Ucrania ha perdido la guerra estrepitosamente, según Estados Unidos, y según la realidad y los hechos. Hasta mañana si Dios quiere.